¿Habrá alguien en el mundo que no reconozca esta frase? ¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Desde hace más de 80 años, Superman se ha convertido en un ícono de la lucha del bien contra el mal, en el ideal de justicia, en el sueño de muchos niños y otros no tan niños, pero, sobre todo, en un hito comercial al iniciar un nuevo género en el medio del entretenimiento, el de los superhéroes. Superman fue el primero de ellos y permitió que al siguiente año de su nacimiento, millares de otros personajes aparecieran en periódicos, televisores y cines de todo el mundo. Desde Batman hasta Dragon Ball, el éxito y legado del Hombre de Acero siguen vigentes. Para saborear el éxito hay que conocer el fracaso. Actores y actrices lo saben muy bien. Detrás de la gloria es común encontrar un lado oscuro. Es así como la tragedia persiguió a los intérpretes de este superhéroe en la vida real, añadiendo a esta historia la mítica maldición de Superman. Es fácil ser fan de Superman por lo que representa su historia de heroísmo. Esa dualidad entre Superman y Clark Kent sin duda refleja todo entre lo que deseamos y lo que somos. Superman es invencible, bueno y heroico, pero también es un inmigrante. Puede ser un kryptoniano tanto como irlandés, árabe o latinoamericano, siempre triunfante en un nuevo país. Es amado por todos, especialmente por Lois Lane. Por otro lado, Clark Kent es poca cosa, un hombre tímido y torpe, ignorado por todos, incluida Lois Lane. En nuestra historia personal, todos somos Clark Kent, pero en el fondo sabemos que somos mucho más. Somos Superman. Es el año de 1932, en pleno desarrollo de la Gran Depresión en los Estados Unidos. El escritor Jerry Siegel y su amigo de la infancia, el artista de la ilustración canadiense Joe Shuster, trabajan en un proyecto de cómic en un pequeño cuarto mal iluminado ubicado en Cleveland, Ohio, lugar que vio nacer a Superman y, por supuesto, su alter ego, el tímido Clark Kent. Este cuarto oscuro y con mala iluminación fue el que dio vida al villano precursor de Superman, pues inicialmente Jerry Siegel creó a Superman como un villano calvo que, por supuesto, quería conquistar el mundo. Este villano hizo su debut en un cuento de 8 páginas ilustrado por Joe Shuster bajo el título The Reign of the Superman. Pero en 1933 el personaje sufre algunos cambios significativos. Posteriormente pasó al bando de los buenos con el único poder de la superfuerza, pues aún no volaba. Ante la negativa de muchos editores para publicar sus historias, Siegel y Shuster no se dan por vencidos y deciden reinventar al personaje dando un vuelco total. En 1934, Siegel pone orden a sus ideas y decide que el héroe sería un extraterrestre sobreviviente de un planeta extinto llamado Krypton, lo que le otorgaría superpoderes en la Tierra. Shuster se entusiasma con la idea y comienza a traducirla en imágenes, diseñando el icónico traje azul con capa y botas rojas, llevando en el pecho una insignia llamativa amarilla y negra. Pero aún faltaba algo. Deciden colocar la letra S, sugiriendo la palabra superhéroe y coincidiendo con la inicial de ambos apellidos. Contentos con el resultado gráfico, los creadores establecieron un entorno adecuado para el naciente hombre de acero, Superman, una doble identidad que protegía a Clark Kent, una novia llamada Lois Lane y un trabajo como periodista. Para su fortuna, o quizás no, el 10 de enero de 1938, Vin Sullivan, editor de Detective Comics, conocidos hoy como DC Comics, conoce a los creadores y decide que Superman sería el héroe ideal para la nueva revista que tiene en mente. En junio de ese año, el personaje aparece en la Action Comics edición número 1, después de que Sullivan comprara los derechos de Superman a Siegel y Shuster, pero no te imaginas por cuánto, por $130. De esta forma comienza el despegue de Superman, pero también lo que sería una desgracia años más tarde para los intérpretes de este superhéroe en la vida real. Sorpresivamente, la edición número 1 de el Action Comics tuvo un exitoso despegue. El personaje de Superman encantó a todo el público y a partir de allí fue un crecimiento sostenido para el Hombre de Acero. Superman se encontraba en todas partes: periódicos, revistas, cómics, cine, televisión y en una gran variedad de productos, desde golosinas, juguetes, ropa, tazas, sábanas y todo aquello en lo que se pudiera imprimir la figura del superhéroe.
Las imitaciones no tardaron en aparecer. Cada empresa de cómics creó su propia versión de superhéroe, algunas tan parecidas que terminaron en tribunales con demandas de plagio, entre las más reconocidas Wonder Man, Masterman y Capitán Marvel, que desde el 2011 fue llamado Shazam. Ante la proliferación de personajes, DC Comics hace lo propio y lanza un rapapolvo de personajes inspirados en Superman. Aparece el Superman adolescente llamado Superboy, además su perro Krypto y su prima Supergirl. En ediciones siguientes surgen diversos villanos. En su faceta terrícola de Clark Kent aparecen entrañables personajes que tienen sus propias colecciones de cómics. Se trata de sus compañeros de trabajo en el diario El Planeta, el director del diario Perry White, el fotógrafo Jimmy Olsen y el amor de Superman y crush de Clark, la periodista Lois Lane, con quien finalmente, después de 58 años de noviazgo, consigue llevar al escurridizo kryptoniano al altar en Superman The Wedding Album en 1996. De las hojas de papel de los cómics dio un salto a la radio en 1940 con el serial radiofónico Adventures of Superman, emisión que comenzaba con una frase que ha perdurado hasta nuestros días: más rápido que un avión, más poderoso que una locomotora, invulnerable a las balas. Mientras saborea el éxito en los cómics y en la radio, DC da el salto a la pantalla grande, contratando a los hermanos Fleischer, creadores de Betty Boop y Popeye, quienes produjeron 17 cortometrajes de Superman entre 1941 y 1943. Paramount distribuyó 2 series de imagen real protagonizadas por Kirk Allen, Superman, y Atom vs. Superman, lanzadas en 1948 y 1950 respectivamente, seguidas por Superman and the Mole Men en 1951 y la serie de televisión The Adventures of Superman, ambas estelarizadas por George Reeves. En 1966 se presentó la serie animada The New Adventures of Superman. En 1978, Superman vuelve a la gran pantalla, pero esta vez con los actores Marlon Brando, Glenn Ford y Gene Hackman, y en el papel de Superman, Christopher Reeve, considerado por muchos como el mejor Superman de todos los tiempos. En las últimas décadas se presentaron series de televisión como Lois y Clark, Smallville y Superman la serie animada. En 2006, Superman Returns marcó el regreso a la pantalla grande con Brandon Routh como protagonista, seguido por Man of Steel en 2013, Batman vs. Superman en 2016 y Justice League en 2017 con Henry Cavill interpretando los papeles de Superman. Según reportes de Hollywood, en 2013, Superman había generado unos $277 millones, una cifra modesta comparada con los 1.300 millones de Spider-Man. Sin embargo, las películas del Hombre de Acero habían sufrido un estancamiento, pero si consideramos lo que genera en mercadeo de productos, Superman sigue siendo una franquicia muy rentable, por lo que pronto esperamos un nuevo rodaje en la pantalla grande. A estas alturas, me pregunto si el pago de Sullivan con una irrisoria cifra de $130 fuera el motivo de que a la postre los actores reembolsaran el valor faltante de ese pago a Siegel y Schuster con el precio de sus vidas, pues al parecer se acababa de pactar la maldición de Superman. Hemos llegado a un punto caliente en la historia del Hombre de Acero, en donde vale la pena preguntarnos por qué la maldición de la capa de Superman se involucró en la vida real. A pesar de que Superman es más poderoso que una locomotora y prácticamente inmortal, excepto por la kriptonita, un pedazo de piedra inofensiva para cualquiera de nosotros terrícolas, lo cierto es que muchos de los involucrados en la exitosa franquicia han terminado sus vidas perseguidos por enfermedades y desgracias, que inclusive en Hollywood hablan de esta maldición que encierra el Hombre de Acero. Veamos los hechos. Esta maldición comienza con sus creadores, Siegel y Schuster, que cedieron sus derechos a DC por mezquinos $130, quienes nunca más recibieron otra compensación a pesar de que lo intentaron por años. Más allá de esa suma, sus carreras se estancaron. Schuster murió pobre y ciego en 1950. La cosa no fue distinta con los hermanos Max y Dave Fleischer, creadores de la primera serie animada, pues terminaron peleando al punto de vender su productora a la Paramount, con quien, si recuerdas, habían trabajado en el pasado. Max murió en un hospital de caridad en la pobreza más humillante que le pudo suceder.
Por otro lado, Kirk Alyn, el primer Superman de la televisión, fue encasillado en ese papel y nunca más consiguió otro trabajo sustancial, falleciendo en el anonimato a los 88 años. La desgracia también le siguió al segundo Superman de la televisión. George Reeves, a la edad de 45 años, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas por un disparo en la cabeza días antes de casarse. Nunca se pudo determinar si fue un suicidio o la acción de una amante despechada. La maldición de Superman incrementó su popularidad en 1978 con el caso más notable, el de su protagonista, Christopher Reeve, quien sufrió parálisis corporal debido a un accidente de equitación en 1995 y quien murió 10 años después. Su esposa, Dana Reeve, fue alcanzada por la maldición, quien murió 2 años después de un cáncer de pulmón a pesar de no haber fumado nunca. Margot Kidder, quien dio vida a Lois Lane en la misma película, fue diagnosticada con trastorno bipolar. En 1966 fingió su propia muerte, convencida de que la CIA y su esposo querían matarla. En 2018 sufrió un accidente automovilístico y finalmente, en 2022, falleció por sobredosis. Uno más en la lista fue Lee Kigley, el bebé que dio vida al pequeño Kal-El en el film de 1987. Murió por inhalación de tóxicos con apenas 14 años de edad. Ya sea por una emergencia de intoxicación o no, el mundo necesita héroes en un hospital, sofocando un incendio, evitando un atraco, en un salón de clases educando, compartiendo un pan o protestando contra injusticias y guerras. Nosotros podemos ser esos héroes. Como dijo Humberto Eco, Clark Kent personifica la esperanza de que un día, de los despojos de su actual personalidad, florecerá un superhombre capaz de recuperar años de mediocridad. A pesar de esos $130 que fueron insuficientes detrás del imperio que se creó en Superman desde su creación en 1932, ha sido un faro de esperanza y justicia. Su historia no es solo la de un superhéroe, sino la de una eterna lucha humana por un mundo mejor. Si te resultó interesante, comparte, dale like y suscríbete. Hasta pronto.